El tema de la enseñanza de hoy es el poder dado por Dios a la mujer. Este tema surge porque empiezo a leer, hace poco hicimos un reto de empezar a leer la Biblia de manera consciente. Y empecé por Génesis de nuevo. Y según iba avanzando me daba cuenta del poder que el Señor nos ha dado a nosotras como mujeres. Y cómo ese poder se puede usar o para bien o para mal. Y en medio de la lectura yo dije, Dios mío, esto es tremendo. Entonces, eso fue lo que nos motivó a traer esta enseñanza, el poder dado por Dios a la mujer. La pregunta está, ¿cómo cada una de nosotras usa ese poder? Voy a empezar por los que usaron ese poder para mal. Yo creo que la primera que nos modeló eso fue Eva. Aun cuando ella fue creada por el mismísimo Padre, aun cuando ella fue beneficiada con todo el beneficio que tuvo, aun cuando fue alertada de qué debía y qué no debía hacer, ¿qué pasó con Eva? Desobedeció. ¿Y qué le hizo Eva a su esposo? Lo tentó. Y la historia de Eva no la conocemos todos. Entonces, ¿qué vemos en Eva? Desobediencia, tentación, influenciada por el enemigo. Y quiero que según vayamos avanzando y viendo estas cualidades, cada una de nosotras vaya pensando con cuáles de estas cualidades de alguna manera yo me relaciono o cuáles de ellas predomina con mucha frecuencia en mí. Eso es lo más importante de todo esto. Después, más adelante, vemos a Sara. Qué tremenda la historia de Sara, qué promesa tan linda le hizo el Señor a Abraham y a su esposa Sara. Sin embargo, Sara no pudo esperar al final. Sara se sentía tan mal, tan frustrada y anhelaba tanto tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? Le dijo a su esposo, toma a mi criada y ten hijos con ella y esos hijos serán mis hijos. ¿Cuántas veces nosotras no hacemos cosas como estas por no esperar el tiempo del Señor? Nos desesperamos y tomamos decisiones incorrectas, decisiones aceleradas, incluso cuando entendemos que el tiempo del Señor es perfecto. ¿Qué vemos aquí en Sara? Tentación. Ella tentó a su esposo. Ahí está, mi criada. Mi sirvienta, úsala, acuéstate con ella y ten hijos. Desesperación, falta de fe, infidelidad y deshonra. Seguimos avanzando y vemos a las hijas de Lot. Unas niñas que fueron sacadas de Sodoma. Unas niñas que fueron salvadas de todo lo que estaba pasando, la destrucción que iba a haber en esa ciudad por tanto pecado. Cuando llegaron a estar en esa cueva solas con su padre, ¿qué decidieron hacer? Sobre todo influenciada por la hija mayor, embriagar a su padre. Miren qué cosa más tremenda. Embriagar a su padre, acostarse con su papá. Y a esa hija mayor le pareció poco y también incitó a su hermana a hacerlo. Las dos hijas de Lot se acostaron con su padre, pero no que lo acostaron de manera consciente, emborracharon a su papá, se acostaron con su padre y las dos tuvieron hijos. Más adelante Raquel, lo mismo, Raquel tenía un esposo que la amaba, que era Jacob, y ya sabemos la historia, pobrecito, todo lo que pasó Jacob para tener a su esposa, hasta salir con una mujer que no era la mujer que él amaba. Todo por Raquel. ¿Qué le pasó a Raquel? Raquel tenía envidia de su hermana porque había tenido hijos primero que ella. Yo entiendo que toda mujer anhela un hijo. ¿Quién no anhela un hijo? Pero esta era una mujer de Dios. Ella no pudo con eso. Y miren lo que dice la palabra en Génesis 30. No daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y oiga lo que le dijo a su esposo, eso yo lo destaqué. Dame hijos o si no,
me muero. ¿Cómo se llama eso? Manipulación. ¿Jacob era Dios? No. El único que podía darle hijos a ella era Dios. Pero ella no pudo esperar su tiempo. ¿Y qué hizo ella? Lo mismo que hizo allá Sara. Toma mi sirvienta y ten hijos con ella. ¿Y qué pasó después? Las consecuencias de tomar estas malas decisiones. Después vemos a Raquel con su hermana Lía. Todo esto yo lo fui viendo en la medida que yo iba avanzando en Génesis. Y yo dije, esto de verdad es algo bien interesante. Resulta que uno de los hijos de Lía, Rubén, le lleva a la madre unas mandrágoras. Ahí yo le pongo la foto. Yo tuve que investigar qué era esto. Raquel, cuando vio que el hijo de Lía le había traído esta planta, ella la quería. Y le dijo, dame esa planta. Y Lía le dijo, no, es mía. Me la trajo mi hijo. Recuerden que eran hermanas, pero compartían el mismo esposo. Y había mucho celo. Ellas no estaban contentas con lo que estaba pasando. Sobre todo Lía, que sufría mucho porque se sentía muy poco amada por su esposo. Entonces, adivinen qué hizo Raquel. Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Raquel le dijo a su hermana, ¿tú sabes qué? Dame esa planta y acuéstate esta noche con mi esposo. Esta era una planta que tenía cualidades afrodisíacas. Yo lo que quiero que cada una se lleve de aquí, ¿cuántas veces negociamos cosas que no son negociables? Por cosas que no son tan importantes. Más adelante vemos la esposa de Potifar. Era para que se sintiera bendecida con ese hombre que llegó a la casa. Era un hombre de principios. Además de que era un hombre bendecido por Dios, que sabía lo correcto y lo incorrecto. Pero ella aprovechó un día que él entró a hacer sus deberes y quiso tentarlo y le dijo, duerme conmigo. Él, por supuesto, no admitió eso y salió corriendo, pero ella lo agarró y se quedó con las vestiduras de él en su mano. Y le dijo a su esposo que ese muchacho, que ese José, había intentado abusarla. Y este infeliz tuvo que ir a cárcel por muchos años, y me voy a quedar ahí porque esto es una historia, yo creo que de la más preciosa que tiene la Biblia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Mentira, calumnia, injusticia, provocación, abuso del poder o posición. Muchas veces estamos en posición de autoridad y se nos olvida que somos hijas de Dios. Y aún en esa posición que estamos, tenemos que recordarnos quiénes somos. Y aún cuando nadie nos esté observando, recordemos que el Señor sí, que el Señor siempre nos está mirando. Ahora, la mujer sunamita. Resulta que esta mujer conocía a Eliseo. Y ella sabía que este Eliseo era un hombre de Dios. Fíjense qué cosa más linda. Y cada vez que Eliseo iba a su pueblo, ella le decía a su esposo, a este hombre hay que atenderlo. Vamos a invitarlo a la casa a darle comida. Vamos a prepararle un lugar para que él llegue y descanse y se acueste y le podamos servir. Pero esta mujer hacía eso con un gozo tan grande, sin buscar nada a cambio, solo porque sabía que ese era un hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotras sentimos eso por nuestros hermanos que son hijos de Dios? ¿Cuántas veces nos da ese anhelo tan grande de poder servir y de poder honrar porque son nuestros hermanos y sobre todo a los que les sirven al Señor? Esto hacía la mujer sunamita. Pero ustedes saben qué, un día Eliseo dijo, esta mujer es tremenda. ¿Qué podemos hacer por ella para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros? Y resulta que ella nunca había tenido hijos. Y él le preguntó, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Dónde te puedo representar? Porque él no solo era un hombre de Dios, sino que tenía mucha influencia.
Y ella dijo, yo no tengo hijos. Y él le dijo, yo voy a permitir que tú tengas hijo. Y así fue. Pero ¿y qué pasó? Que un día su hijo se le murió. No voy a dar muchos detalles porque es una historia larguísima. Y cuando su hijo se le murió, ella no se tiró a llorar a su hijo. Bueno, ya se murió, entiérrenlo. Ella dijo, ¿qué? Yo me acuerdo de ese hombre. Si ese hombre me dio mi hijo, yo voy a correr a donde está él. Y ella corrió a donde estaba Eliseo y Eliseo no estaba y estaba ocupado y lo llamaron. Pero ella sabía que ese hombre tenía el poder de Dios. Ahora ese poder que tenía Eliseo lo tienes tú y lo tienes tú y lo tienes tú y lo tienes tú y lo tengo yo. Entonces Eliseo fue corriendo. Se acostó arriba de ese muchacho. Pero no revivió. Empezó a dar vueltas y empecé a orar y volvió. Después de como 7 veces que el muchacho tosió, se levantó y recobró su vida. Pero esa mujer no se rindió. Esa mujer no se rindió cuando vio a su hijo muerto. Cuando su esposo le dijo, el niño se murió, no, aquí no se ha muerto nadie. ¿Dónde está el que me lo dio? Si él me lo dio, él le va a dar vida. Corrió, se quedó tranquila orando, no, buscó, esa fe se activó y fue a donde estaba la ayuda. Tú hoy estás corriendo a buscar la ayuda que tú necesitas o estás tranquilita en tu casa esperando que se te dé el milagro. Llegó allí con el hijo muerto, Eliseo no aparecía, pero ella esperó. Y Eliseo llegó y lo primero que hizo no funcionó, pero ella esperó. Y volvió Eliseo y su hijo se levantó. ¿Y qué hizo la mujer? Se arrodilló y dio gracias. ¿Cuántas veces recibimos ese milagro del Señor? ¿Cuántas veces recibimos esas oraciones contestadas? Y en medio de nuestra alegría, de nuestro gozo, se nos olvida hacer una pausa y arrodillarte y darle la gracia a Dios, la honra y la gloria a Él, porque Él es el único que lo puede hacer. Esta historia es hermosa, tiene tanto que mostrarnos. Aquí en esta mujer vemos fe, vemos humildad, agradecimiento, sensibilidad, persistencia, guerrera. ¿Cuántas de las que están aquí se sienten una guerrera de Dios? Ok, las parteras Sifra y Púa. Qué interesante esta historia de las parteras. Cuando llega ese nuevo rey a Egipto, que ya ni siquiera José existía, y le dijeron, ¿tú sabes qué? Esto se está poniendo complicado. Esos israelitas cada vez son más fuertes, tienen más poder, tienen más influencia. Si no nos ponemos para la cosa y los sacamos de aquí, nos vemos muy mal. Y adivinen qué dijo el rey. Bueno, está bien. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a buscar esas parteras y vamos a decirle que cada vez que nazca un niño, si es varón que lo maten y si es niña entonces que lo dejen. Pero estas parteras eran unas guerreras, eran unas campeonas y eran unas temerosas de Dios. Adivinen qué, no mataron a ningún niño varón. Pero ellos se dieron cuenta de eso y fueron a reclamarles. ¿Qué está pasando con eso? Eran mujeres muy astutas y le decían, pues nada, que estas mujeres son tan fuertes que cuando nosotros llegamos ya han dado a luz. Ahora, ¿qué impidió que estas mujeres mataran a esos niños varones? Que eran mujeres de Dios, que eran mujeres que no solo amaban a Dios, sino que temían a Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotras decidimos hacer lo correcto y seguir los principios de Dios por temor a Dios, sin dejarnos influenciar por las tentaciones y por la presión de este mundo que nos ha tocado vivir? Esto le podía haber llevado a las dos a la muerte, pero ellas decidieron hacer la voluntad de Dios y hacer lo que para Dios era bueno.
La mamá y la hermana de Moisés. Esta es una historia hermosa también. Moisés, desde que era un bebé, la mamá se dio cuenta de que era un niño hermoso. Y si le agarraban a su hijo, se lo iban a matar. Pero esta era una mujer de fe. Lo puso en el río. Pero la hermana, que era tan astuta, estaba muy cerquita de la hija del faraón. Y cuando ella vio aquel bebé tan precioso, dijo, yo quiero ese bebé. Y ella le dijo, ¿de verdad que tú lo quieres? ¿Tú sabes qué? Yo puedo buscarte a alguien que te ayude a criarlo. ¿Y a quién buscó la hermana? A su mamá. ¿Y qué pasó? Que ese niño fue criado por su madre. ¿Y por qué ese niño fue criado por su madre? Por la astucia de su hermana. Ahora, la madre cumplió. Cuando ya él fue un hombre, fue entregado a ella. Pero ¿y qué pasó? Él no sentía que era un hijo de ella. Él sentía como que era un israelita. Ahora, ¿qué vemos aquí? Astucia, valentía, amor y fe. Ruth, yo no sé cuántas de nosotras está dispuesta a hacer algo así por su suegra. Esa es la pregunta. ¿Cuántas de nosotras está dispuesta a hacer algo así por su suegra o por otra persona? Esta muchacha, aún siendo una mujer joven, decide irse con su suegra, con su suegro, con su esposo. Se muere su suegro, se muere su esposo, se muere su cuñado. La suegra le dice, mija, ya no tiene sentido que tú sigas aquí. Haz tu vida como es normal. Haz tu vida. Pero ella dice, no, yo no voy a hacer ninguna vida. Pero tú eres una mujer joven, a cambio yo no. Ya yo soy una persona mayor. Y ella le dijo, no, yo no me voy. Yo me voy a quedar aquí. Y donde tú vivas, yo viviré. Aquí vemos en Ruth que era una mujer leal, dedicada, trabajadora y muy fiel. Ana, miren a Ana. ¿De quién es Ana Ray? Ana es la mamá del profeta Samuel. Ana tenía un dolor, pobrecita, y una angustia que su esposo, que la amaba tanto, le decía, mi amor, pero ¿por qué tú tienes esa angustia? ¿Por qué tú siempre estás llorando? ¿Por qué? Porque ella anhelaba tener un hijo. Pero no lo tenía. Sin embargo, ella tenía dos opciones en ese momento. Ella tenía la opción de decir, bueno, no me tocó tener hijos. Tenía dolor. Eso no quiere decir que en la espera no haya dolor. Claro que sí va a haber dolor. Pero ella decidió un día levantarse, ir para el encuentro con Dios, arrodillarse, derramar su corazón. No podía ni hablar del dolor que tenía tan grande. Y allí le dijo, Señor, yo quiero un hijo, dame un hijo y yo te prometo que te lo entregaré. Ese día ella sintió algo especial que no había sentido antes. ¿Cuántas veces en medio de nuestra desesperación vamos allí, nos arrodillamos, clamamos al Señor y aun cuando no hemos visto lo que el Padre va a hacer, salimos de allí diferente? Salimos de allí con las fuerzas renovadas, salimos de allí con una activación de la fe, salimos allí con una paz que tú dices, wow, esto que yo estoy sintiendo sobrepasa todo entendimiento. Ese día, Ana regresó a su casa y salió embarazada. Y lo que ella le prometió al Señor, ella lo cumplió. Ella le entregó su hijo al Señor. Y ese hijo es el profeta Samuel, que tienen que estudiar quién fue el profeta Samuel. Fue usada y fue bendecida y el Señor tenía propósito con ella, sí. Ahora, ¿qué vemos en Ana? Una mujer de oración, una mujer fiel, una mujer adoradora y por supuesto la madre del profeta Samuel.
Miren quién está aquí. Esther. Qué linda Esther. Cuando yo empezaba a leer decía, pobrecita, se quedó sin su mamá y sin su papá. Muchos de nosotros hemos perdido madre, hemos perdido padre, hemos perdido esposos, hemos perdido nuestro país. Pero cuando el Señor tiene un plan, cuando el Señor tiene un propósito contigo, no importa lo que tú hayas perdido, ese propósito se va a cumplir. El Señor tenía un propósito muy grande con Esther que nadie lo sabía. Y en medio de todo lo que le sucede al rey Asuero con su esposa anterior, llevan a las muchachas más lindas y más hermosas del pueblo. Y eso tenía un tiempo para que él pudiera verle. Justo en el mes número 10, va para allá y le toca a Esther presentarse ante el rey. Fue suficiente, ahí acabó todo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes estar muchos años escondida, pero el día que el Señor te mira y tiene un encuentro contigo, el Señor te dice, eres tú. No importa qué tiempo tú te has estado escondiendo. No importa cuánto tiempo tú has estado sufriendo. No importa cuánto tiempo tú has estado brava, molesta con el Señor. El Señor te dice, tú eres mi hija. Y el Señor llenó de gracia a Esther ante los ojos de Asuero. Y él se quedó encantado con ella al punto que él le decía, lo que tú pidas yo lo hago. Y esto fue lo que permitió que Esther pudiera defender a su pueblo. Más adelante, cuando ya habían dado la orden de acabar con todos, ella le dice a su tío, tú sabes qué, ya sé lo que está pasando. Dile a todos que oren y que ayunen por 3 días, que no tomen ni agua ni coman nada. Y yo me presentaré ante el rey Asuero. ¿Por qué? Porque ella entendía que había poder en la oración y que había poder en el ayuno. Y ella entendía que necesitaba estar cubierta espiritualmente. ¿Cuántas de nosotras cuando tenemos que tomar decisiones importantes pedimos que ayunen y oren con nosotras? Y muchas veces no lo hacemos porque nos falta humildad, porque tenemos mucho orgullo. Pero Esther nos los está modelando. No es suficiente con nosotras. El Señor nos hizo en comunión. Necesitamos los unos de los otros porque todos somos un cuerpo. Yo soy la nariz, pero tú eres la boca y tú eres la mano y tú eres el pie. Y si todos nos unimos en un mismo clamor, el Señor nos fortalece. Y eso fue lo que pasó con ella y todo lo que viene después. El rey Asuero dijo, lo que tú me pidas, yo lo hago. Y después fue tan hermoso lo que pasó al final. Todo lo que pasó con su tío. ¿Y quién tuvo que honrar a ese tío? Justo el que lo quería ahorcar. Entonces, el Señor es fiel, cumple sus promesas y cumple sus propósitos. Aquí vemos en esta mujer que no solo era una mujer bonita. Y cada una de nosotras somos mujeres bonitas. Somos mujeres hermosas. ¿Por qué? Porque fuimos hechas por el mejor. Amén. Porque fuimos hechas por el Padre Celestial, por el Creador perfecto. Era además inteligente, era una mujer sabia, era una mujer sensata. Esperaba el momento correcto. ¿Cuántas de nosotras espera el momento adecuado? Yo sé que lo tengo que hacer. Yo sé que es una necesidad. Yo sé que tengo que hablar. Pero ¿será que ahora es el momento adecuado para hacerlo? ¿O me toca quedarme calladita, orar, clamar, ayunar, fortalecerme espiritualmente y esperar que sea el momento correcto? María. Ya con María vamos a terminar. Ustedes se pueden imaginar al Señor, yo me lo imagino a mi papá, diciendo, tengo que depositar mi hijo en una mujer, mi hijo que además es el mismo Dios, ¿a quién voy a coger?
¿Ustedes se imaginan al Señor entre tantas mujeres decir, es a ti? Es a ti, María. Solamente en pensar que el mismísimo Dios escogió a María y no escogió a otra, nos dice cuán grande era esa integridad de esa muchacha. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, María, qué bendecida eres, qué bendecida fuiste. Imagínense nosotras que desde que nos cae un hijo en el vientre, lo amamos tanto, de que sabemos que estamos embarazadas. Imagínense ustedes pensar que lo que tú tienes en el vientre es el mismísimo Dios. Pero no solo eso, una mujer virgen, una mujer comprometida. Y le dice al ángel, pero ¿cómo que yo embarazada si yo ni siquiera me he casado? Y él le dice, María, fuiste escogida y vas a ser la madre del Hijo de Dios. Y aquí yo anoté esto. Le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y más adelante, miren la reacción de María. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como has dicho. ¡Qué hermosa! ¡Qué lista! ¡Qué fe tan grande! Aquí estoy. Que Él haga conmigo lo que quiera. ¿Cuántas de nosotras siempre está lista para que el Señor haga con nosotras lo que quiera? ¿Cuántas de las mujeres que están aquí, de las que me están viendo por Zoom y de las que van a ver esta grabación, han recibido un llamado de parte del Señor y por temor, por orgullo, porque no es el tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer, no le ha dicho al Señor, estoy aquí, haz conmigo lo que quieras? Y en María vemos humildad, integridad, obediencia, amor a Dios y sobre todas las cosas, la madre de Jesús. Y con esto quiero terminar. Aquí yo enumeré algunas de las cualidades negativas que vimos durante la enseñanza y algunas de las cualidades positivas. Esto es para que reflexionemos, entendiendo que el Señor nos ha dado un poder sobrenatural, pero ese poder lo podemos usar para algo bueno o para algo muy malo. La tarea es cuáles de estas cualidades negativas son las que con más frecuencia yo tengo y cuáles de estas cualidades positivas son las que yo tengo y las que no tengo, cuáles son las que yo quisiera tener y qué vas a hacer para que esas cualidades predominen en ti. Esto es algo muy personal. Las cualidades negativas con las que yo estoy lidiando no necesariamente tienen que ser las cualidades que tiene otra hermana. Pero sí, mi exhortación en esta noche, mis hermanas, es a que cada vez predominen menos cualidades negativas en nosotras y muchas más cualidades positivas, entendiendo que el Señor nos renueva cada día, entendiendo que para el Señor no hay nada imposible. Muchas veces decimos sí, pero es que yo llevo 50 años siendo así, yo no lo puedo hacer. Tú no puedes, pero Dios sí. ¿Acaso tú estás lista para que el Señor haga ese cambio en ti?